tribu, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más, martes de Madre Tribu, en el que ya estamos en este podcast. ¿Cómo están, niña? Muy bien, contentas de estar aquí. Muy contentas, porque además hoy tenemos un programazo, tenemos una gran invitada. Ella es Fer Escalera, nos está acompañando, ella es psicóloga. Y vamos a hablar de un tema que de verdad nos va a sacudir un poquito, porque ella es experta en atender a las madres. Vamos a hablar de las heridas de la infancia. Oigan, ese tema, Ser, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy Una súper vez contenta. más. Una vez más. Madre Tribu. Soy parte de Madre Tribu. Ya me quedo para siempre. Ya seremos 4. Siempre eres bienvenida. Y justo el tema del día de hoy, mi Fer, a mí, en lo personal, sí me impacta, porque a lo largo de los años me he dado cuenta de que esas heridas que yo tuve de chavita, sí formaron ciertos patrones y ciertas líneas en mi vida. Entonces, de entrada, Fer, ¿qué es una herida de la infancia? Bueno, justamente todos, ¿no? Tenemos ciertas heridas que nos van marcando para nuestra vida adulta. Entonces, sí, efectivamente, las heridas que vas encontrando en la vida adulta decimos como, ¿qué onda, no? Algo está identificando. Las heridas de la infancia principalmente son lesiones afectivas que vamos generando a lo largo de nuestros primeros años de vida, por eso se llaman heridas de la infancia, y estas pequeñas lesiones que se nos van creando pueden suceder por situaciones reales, o sea, por abusos reales, abandonos reales, humillaciones reales, o por la percepción o la interpretación que le damos como niños a situaciones de nuestros padres o principales cuidadores. Entonces, pues a veces decimos, híjole, no, pero es que yo siempre estoy presente o las mamás, ¿no? Dicen, yo siempre estuve presente y ahora ¿por qué resulta que tiene ciertas heridas? En las heridas, cuando hablamos de la interpretación de los niños, es mucho la parte emocional, la disponibilidad emocional que tenemos como mamá o como papá, pues para nuestros hijos, ¿no? Y se puede crear, como les decía, por mamá o papá. Hablamos a veces de la herida materna, herida paterna, que ya serán otros temas, pero sí realmente estas heridas se generan por ambos padres en diferentes situaciones, ¿no? Yo estaba entonces como un poco equivocada, porque yo no, o sea, mis heridas no siento que sean de esa primera infancia, sino yo siento que vienen más hacia mi adolescencia y mi pubertad. Okay. Que fueron momentos en donde justo yo estaba cantando, cuando estaba en jeans, cuando no sé qué, que hubo muchos momentos en donde definitivamente muchas palabras me marcaron. Ok. Y que a lo largo de los años me las comí, me las creí, hasta que un día, cenó mucho, agarré, me las sacudí y dije, ¿pero qué es esto? No es mío. ¿Qué es esto? Esto no es mío. Pero ahora entiendo. Sí, o sea, principalmente son en la infancia, pero hablemos de la pubertad, de la adolescencia, donde también es un momento de caos, de cambios, de transformación, ¿no? Donde estamos perdiendo esa identidad que sentíamos en la infancia para generar una nueva para la vida adulta. Entonces, de alguna forma, esa vulnerabilidad también nos hace estar como muy expuestas a todas estas situaciones que podemos vivir en casa, pero sí, pues la mayoría de las veces el origen viene en edades más tempranas, ¿no? Oye, Fer, ¿y estas heridas de la infancia, que si el abandono, ¿no? Por ahí, o estas humillaciones que nos hacen, pues, crear ciertas ideas, ¿nos damos cuenta que las tenemos? ¿O podríamos tenerlas y se reflejan en alguna condición? Sí. Mira, justamente cuando hablo de maternidad en sí, la mayoría de las veces de niños es muy difícil creer que mamá o papá están haciendo algo para dañarnos, para lastimarnos o porque no nos quieren. Entonces, cuando les hablaba de la interpretación que le damos, un papá que pega, que ofende, que manipula, que abandona, pues el niño se protege. El niño se protege creyendo que me lo merezco, o se equivocó, o estaba muy cansado. Entonces voy justificando las acciones de mis padres para no sentirme desamado o desvalidado. Entonces no profundizo la situación porque me estoy protegiendo. Hago un mecanismo de defensa. Y en la vida adulta, sobre todo hablando de maternidad, lo que pasa en la maternidad es que de repente nos encontramos en una situación que decimos, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué exijo ciertas cosas? ¿Por qué
siento diferentes emociones que no sé ni de dónde vienen. Y entonces, indagando ahí, nos damos cuenta que pues sí venimos cargando ciertas heridas que reabrimos la mayoría de las veces en la maternidad porque concientizamos, porque tenemos que estar muy conscientes de quiénes somos para poder criar. Entonces, hay una frase muy linda que dice, duele la maternidad, duele la crianza, porque tenemos que dar lo que a veces no tuvimos. Entonces ahí viene como la verdadera confrontación. Oye, ¿y cómo podríamos, o sea, qué sería importante o un foco rojo que nos podría ayudar a identificar estas heridas? ¿Y cuál es el primer paso para ti, ya que medio estás identificando la herida, cambiar, ¿no? Porque digo, lo que más queremos, y ya lo dijiste, es darle lo mejor a nuestros hijos. Como que no estamos conscientes a lo mejor que a mí, ¿no? En mi caso, yo me he dado cuenta que trato de ser a veces la antítesis de mi mamá con el grande y el chico, ¿no? O sea que al grande, a mí en mi caso me ponían muchísima autoridad, muchísima responsabilidad, y con mi hermana, pues entonces yo sí me he identificado que a veces también agarraba a mi hijo, el más grande, y tú tienes que cuidar a tus hermanos, y pásame eso, y ¿cómo lo hiciste eso? Entonces, a mí hasta me ha creado ahora el conflicto al revés, de decir, no puedo, pero al mismo tiempo sí tengo que poner límites, pero también no está mal pedirle. Sí. A ver, algo que me encantaría dejarle a toda la tribu de Madre Tribu es que obviamente todas las hacemos lo mejor que podemos, que no hay una mamá perfecta y que de alguna u otra forma no podemos borrar nuestro pasado. O sea, no podemos borrar todos esas líneas que nos formaron en personalidad por completo, porque esa es nuestra identidad. Entonces sí vamos a traer ciertos destellos, vamos a poner, de tu propia crianza para poder generarlo con tus hijos, ¿no? Entonces, partiendo de que queremos dar lo mejor para nuestros hijos, es complicado si no tengo un asesoramiento o una terapia o una investigación sobre mí misma, ¿no? Este trabajo profundo, saber y decir, creo que tengo herida de humillación de la nada porque me senté en un sillón. Evidentemente, el poder... Porque soy experta como Fer. No, el poder diferenciar si tienes una herida de la infancia, o sea, ¿cuál herida de la infancia? Pues tienes que ir a indagar sobre eso. Tienes que saber qué es lo que te pudo haber marcado. O sea, en situaciones a lo mejor y creemos que tengo herida de abandono porque fui la mayor y entonces vi que mis papás consintieron más a mis hermanos. Y ese es mi pensamiento. Pero a lo mejor indagando creo que traigo mucha herida de injusticia. Y ni siquiera es de abandono. Entonces, por eso sí tengo que ir a trabajar sobre mí, porque mis conductas, justamente doy un taller seguido que se llama Sanando para Criar desde el amor y no desde la herida, porque lo que hacemos es que cuando venimos cargando nuestra herida, decimos, yo nunca le voy a decir a mi hija tal, yo nunca voy a hacer esto, nunca me voy a pelear con mi esposo. Y de repente te vas dando cuenta qué pasa y lo que llenas es un enorme baúl de culpas, ¿no? O sea, como decir, yo nunca, mi hijo está sintiendo lo que yo sentí y entonces, pues, generas como esa empatía con la emoción de tu hijo y a lo mejor tu hijo le vale un carajo, o sea, ni siquiera se percató, ni le da igual si se bañó después o si le trajiste un dulce al bebé, o sea, lo que proyectamos en nuestros hijos es nuestra propia emoción. Entonces, sí tenemos que darle mucho chance a nuestros hijos, que no es ni la misma historia de mamá, que no tienen el papá y la mamá que nosotros tuvimos, que la situación familiar no es idéntica, para poder liberarlos justamente de nuestras propias cargas. Está cañón porque, y ahorita te vas con tu pregunta, pero nada más como una reflexión, escuchaba a Nina, ¿no? Es decir, yo en algunos momentos he intentado hacer la antítesis de lo que me tocó y yo me he cachado escuchando lo que estoy diciendo, que haz de cuenta un copy-paste. Sí. Hasta con el timbre y tono que me dan ganas de meterme a la cena, ¿no? Y digo, claro, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? es que fíjate que, perdón, No es mi pregunta, es como autorreflexión. es que justo cuando vienen conmigo me dicen, es que justo no quiero ser como mi mamá. Y les digo, a ver, tenemos dos problemas. No hay una universidad que te gradúe y te dice, Nina, puedes ir a
ser mamá a partir de mañana, ¿no? Ya te graduaste a partir de... No, no hay eso, ¿no? Entonces, pues nuestra escuela es nuestra mamá. Para las cosas que nos gustaron, las que no nos gustaron, la que reprobamos, la que pasamos con 10. O sea, esa escuela es nuestra mamá. Ya depende de nosotros si estudiamos psicología y entonces agarro yo mis corrientes y hago mi propio proyecto. Es lo mismo que voy a hacer en la maternidad. Voy a agarrar lo que me gustó, lo que creo que me sirvió, y entonces voy a crear mi propia versión de mamá. Pero desde la aceptación, porque basándonos en heridas y en esta situación como de lo que visualizamos, ¿no? De nuestra mamá, del lugar en el que nos ponemos también, porque a veces cuando nos sentimos tan heridas nos victimizamos mucho. Y por querer no generar ciertas heridas con nuestros hijos, como de abandono o no sé, de rechazo, etcétera, que cada una pueda tener, queremos sobreactuar, sobrecuidar, sobreestar. Y bueno, eso a lo mejor ya me fui por otro lado, pero eso genera muchas deudas con nuestros hijos, no nos ponemos en el lugar correcto. Hablando en constelaciones que ya después lo ponemos, eso nos va poniendo... Parte uno de mí. Eso nos va poniendo, sí, en un lugar que no debemos estar, ¿no? Porque nos anulamos como mamás, porque enjuiciamos mucho a nuestras mamás. Entonces, parte de sanar viene de la aceptación y el reconocimiento a nuestras mamás. No importa si fueron las mejores o las peores. Son. Claro, porque ahora ya que brincamos, ¿no? El charco, ya no estamos en el lugar de hijas, ya estamos en el lugar de hijas y mamás, y estamos en el mismo escalón que nuestras mamás. Pues al ponerte en el lugar de mamá, pues también nos hace empatizar con sus propios procesos. O sea, creo que a veces nos latigamos mucho, nos victimizamos mucho en esta cuestión de ya tengo esta herida y pues así soy, o qué triste fue así, o mi vida qué caótica, o como que nos estancamos ahí. Y creo que cuando empezamos a visualizar con aceptación, gozo, aprendizaje, transformación, pues podemos aceptar que las heridas no se van a ir. Solamente van a estar menos profundas o menos abiertas para poder continuar nuestro camino de maternidad, hablando en ese sentido, pues. Qué bonito. Justo mi pregunta iba como por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en verdad ni siquiera lo tienes consciente? O sea, ese patrón va a seguir con tus hijos y entonces tus hijos van a seguir, o sea, eso sucede si no atiendes a tiempo. Sí. Lo que pasa es que a veces creemos que es como los relevos, ¿no? O sea, te paso mi bastoncito, tú vas, me lo pasas a mí y así vamos de generación en generación y es el mismo bastoncito amarillo, desde la tatarabuela. Lo que pasa es que en la maternidad, pues a lo mejor el bastoncito cambia y se vuelve rosa y de repente rojo y entonces mi herida de abandono es porque mi papá no estuvo, pero a lo mejor la herida de abandono de mi hija no es porque su papá no esté, porque su papá decide por él y su historia será otra. Pero a lo mejor y yo la abandono, entonces ella va a generar herida de mamá. O sea, vamos heredando la herida, aunque transformemos la manera de transmitirla. Por eso sí es bien importante escucharnos y saber qué pasa con mamá. A ver, en la maternidad tenemos este privilegio de volver a vivir, de volver a construir nuestra vida desde cero, porque nos dan como otro rotafolio donde tú lo puedes escribir, ¿no? Porque de ti va a depender los escritos que le hagas a tus hijos. Entonces, sí es mucho más placentero cuando te empiezas a observar qué pasa en síntomas como ansiedad, como depresión, como pensamientos catastróficos, como exceso de celos, como control, como obsesión en limpieza, en cosas que nos llevan mucho a extremos a nivel emocional. Pues no es que en la vida nos dé ansiedad, no es como que, ay, caminé y me encontré la ansiedad, ¿no? O sea, es como la percepción de nuestro propio sentido de vida interno, lo que vamos a ir como proyectando la parte externa. Entonces, creo que la maternidad nos da muchos focos rojos que podemos atender, ¿no? Y siempre digo, la maternidad no duele, la maternidad no es pesada, los hijos no son unos sí, o unos manipuladores, como a veces escuchamos, o me salió un hijo grosero porque, ¿no? O sea, como que son siempre el reflejo de lo que sentimos, ¿no? O sea, básicamente, como dice Odín Dupeirón, terapia.
Canasta básica. Sí. Yo creo que es algo que hay mucho tabú y recuerdo de nuestro episodio cuando hablamos de la depresión postparto. Nos da miedo ir a terapia y enfrentarnos a estas heridas. Sí. Enfrentarnos a lo mejor fracasos que tuvimos y que estamos proyectando, ¿no? Entonces, hay que como que sacudirnos, porque también yo lo puedo todo, ¿no? Nos están enseñando en esta nueva época en la que las mujeres somos múltiples. Entonces somos emprendedoras, pero somos mamás, pero somos fregonas, pero... Y no hay momento para tener... o sea, y al final, tú puedes no ser todo, pero tienes que ser una cosa bien. Y para que eso sea bien, creo que la salud mental es básica. Entonces, me imagino que la gran forma o para sanar esto es ir con expertas como tú. ¿Qué tipo de terapias Sí. se utilizan para sanar? Pues mira, las terapias, o sea, tener un acompañamiento, una escucha, un lugar donde un profesional que no sea la amiga que nos va a decir, ay, no, si tu marido se la abuela, ¿no? O sea, es el peor, ya ni le hables. O sea, alguien que ¿Qué te van a realmente... decir eso? Sí, Pero la familia. ajá, sí. O Una familia. necesitará 2 nalgadas tu hijo, ¿por qué? ¿No? Porque por eso te desquicia, ¿no? O sea, como que comentarios que a veces escuchamos del exterior por la creencia que cada uno tenga en su forma de maternar, vivir su vida, etcétera. Sí creo que las terapias conductivo-conductual, el psicoanálisis, la terapia gestal, o sea, bueno, creo que cualquier tipo de terapia donde la profesional que esté llevando a cabo la terapia esté informada sobre las heridas, cómo abordarlas, cómo acompañar, puede servir muchísimo. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, porque en estos días, claro que la salud mental es un gran privilegio por las situaciones que hay, y pues es importante pues tener los podcasts, información, o sea, saber leer sobre, no sé, lo que puedes estar sintiendo, tomar cursos gratis, aprender, ¿no? O sea, creo que yo siempre digo que no hay salud mental sin nutrición mental, entonces mientras más nos enfoquemos en nosotras, aprendamos, le demos, resignifiquemos nuestro estilo de vida, pues a lo mejor no me tengo que ir a sanar todas mis heridas, pero sí puedo empezar a trabajar mi presente para que en ciertos meses, que va a ser mi futuro, pueda cambiarle el sentido emocional sobre mi persona, ¿no? Y sí creo bien lo que decías, que las mamás, las mujeres, sí podemos con todo. Digo, perdón. No podemos con todo, aunque quisiéramos poder con todo. Pero por eso necesitamos una red de apoyo, una tribu. Y justamente los tabús, como bien decías, es atrevernos a doblar las manos, dejar la soberbia que a veces tenemos a un lado, porque es la que nos da como esta corona, ¿no? Como ya fui mamá, ya tengo mi corona, ya puedo con todo, ya soy capaz, ya me hago sentir como es así como grandiosa en muchos aspectos, y de repente dices, no, vaya, espérate. O sea, no puedes con todo. Corona. Te regresa la... Es más, ni la que... No, está bien difícil Sí, esto, no, a ver. No, ¿dónde renuncio? No, pero sí es importante decir, ¿sabes qué? Pues la verdad no puedo con todo esto, o sea, necesito, o si está mi mamá que me ayude, o una persona que esté en la casa y me apoye, o la vecina, o alguien con quien pueda confiar, porque pues si no, sí nos sobrecargamos y estallamos, ¿no? Sí, no, y bueno, a mí la verdad es que sí me ha pasado, yo creo que a todas, ¿no? O sea, uno se va llenando el saco de piedras, no solo de poder con todo, de querer hacer todo. Sí. Y eso está más cañón. Sí. Y eso se ve muy reflejado en los pospartos. Cuando llegan con muchísima ansiedad, sobre todo que evidentemente no viene derivada de la maternidad, pero es como esta herida que se está así como asomando, ¿no? En el mar, como de que quiero salir. Es una mamá que llega con mucho control. El marido lo hace pésimo, la suegra lo hace pésimo, si no lo hago yo no. Y entonces esta necesidad de control, pues es mucha resistencia a expresar lo que está pasando a nivel emocional. Claro, porque no me voy a poner vulnerable, ¿no? No voy a decir necesito ayuda, no voy a decir no entiendo a este bebé. Y empiezo a enjuiciar. Tú lo haces mal, tú no sabes, yo soy la mejor, porque eso nos da cierto poder cuando venimos cargando ciertas inseguridades provocadas por nuestras heridas. Es como decir, en esta vida
yo no me dejo, a mí nadie me ofende, a mí nadie me humilla, entonces salgo a la maternidad con mi escudo y mi, así como decir, a ver, aquí nadie me va a decir que no fui justa, que lo hice mal. Y si el marido se quiere los jueves, no, o sea, te quedas aquí porque nadie me va a abandonar. Y entonces ahí empiezan a salir como reflejos de nuestras heridas. Mucho. A mí nunca nadie ni me ninguno nada. A mí no me nunca nadie. ¿Cuáles serían las banderas rojas que tú dirías, no lo ignoren? Porque ya nos dijiste de dónde podemos nutrir esta salud mental, ¿no? Puede ser un recurso que tú elijas ya una terapia o escuchar el podcast de Madre Tribu y leer muchos materiales. Y por supuesto que hay muchas fuentes de información. Pero una bandera roja que tú dirías, si tú, mamá, te estás sintiendo ojo ahí. Pues, Mira, porque te voy a decir una cosa, en esta no vulnerabilidad siempre es, estoy nada más estoy cansada. No, nada más es que nadie me ayudó esta semana. Nada más es que tengo mucho trabajo, pero yo creo que a veces eso va construyendo algo enorme. Sí. Después. Sí. Mira, creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de normalizar que una mamá tiene que estar de malas, estresada, sin tiempo para ella. Y tiempo no me refiero al gym, ¿no? O sea, o ir a una cena de amigas. O sea, el tiempo es comer, bañarse, tomar agua, un café caliente. O sea, cosas tan básicas que a veces damos por hecho que es normal que la mamá se abandone, ¿no? O sea, como que eso creo que primero tenemos, antes de hacerlo un foco rojo, tenemos que dejar de normalizarlo. Tenemos que dejar de normalizar que una mamá tiene que vivir estresada por el hecho de ser mamá, tiene que vivir de mala sin aguantar a sus hijos por ser mamá. O sea, creo que hemos caído en un mundo tan vacío a nivel emocional que no se permite conectar con ninguna emoción más que el enojo. O sea, el enojo es la única emoción reconocida socialmente en la maternidad. Mis hijos me tienen hasta la madre. Estoy hasta el gorro de no sé qué. Y me quejo y reprocho y estoy bien. Porque el enojo es lastimosamente una emoción que se nos permite a los seres humanos. Entonces tenemos que permitir decir, estoy triste, estoy súper feliz. Sí, porque cuando compartes en positivo, es como, no. creo que no puedes estar feliz. Algo, al contrario, seguro tiene un montón de problemas, porque está tan relajada, está tan tranquila que actúa. Es cierto, está bien. Entonces sí, creo que focos rojos, sin enfocarlos ni en una ansiedad, ni en una depresión, ni en cualquier otra situación, creo que sí es cuando te empiezas a perder a ti. ¿Qué te está mandando mensajes, no? Como esta parte emocional de decir, ¿quién eres? O sea, cuando pierdes tu sentido de vida, tu propósito, cuando estás actuando de una forma muy impulsiva a nivel emocional, como decían, que cargarme o sea, estoy muy estresada porque me sobrecargué, pero realmente es, ¿qué es lo que me está sobrecargando, no? O sea, cuando me dicen, es que las mamás, pues sí, perdemos la paciencia y todas la perdemos, Fer. No, o sea, sí, todas perdemos la paciencia, pero es, ¿qué es lo que te lleva a accionar cuando estás perdiendo la paciencia? O sea, porque perder la paciencia puede ser sentarme y decir, ya no puedo más. O es decir, se van a... O sea, es como la reacción, ¿no? O sea, porque es... Y yo, a mí eso no me pasa. Y a ver, no es... No, a ver, a todas nos ha pasado. A todas nos ha pasado y no es juicio. O sea, a ver, creo que debemos de decir... Yo me acuerdo cuando estaba viviendo mi depresión postparto que dejaba a Valentina llorando en la cama y lloraba y mi mamá entraba y me decía, pero pobre, yo es que estoy hasta el gorro, mira, lo deja llorar. Y la pobre niña tenía 6 meses. Y es como decir, ¿por qué nunca podía compartir esa empatía de decir, mi amor, ¿qué tienes? Porque su propio llanto me penetraba en lo más profundo de la cabeza y quería huir, ¿no? O, no sé, o sea, en algún momento era como de, vas tú, porque yo no puedo, porque la dormía de qué carajo, ya llevas 3 horas y entonces duerme. O sea, es como una impaciencia. Ahí puede ser también un foco rojo, como tus cambios de conducta. Por eso dije al principio, no normalizar. Porque yo me acuerdo que una amiga me decía, pero es normal, a ver, yo también estaría hasta la madre si mi hija llorara todo el día, ¿no? O sea, entonces, no, o sea, los bebés lloran, pero tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Entonces, justamente eso, o sea, yo les diría, no normalicemos, hagamos una indagación muy profunda en qué nos está detonando, qué podemos tener. Pueden ser heridas,
pueden ser situaciones hormonales propias del posparto, pero nada de eso es normal, ¿no? O sea, es común, pero no es normal. Oigan, les voy a contar algo chiquita. Mi hija lloraba y lloraba y lloraba, María, mucho. Y vivíamos muy cerca de la Cruz Roja. Cuando pasaban las ambulancias, yo juraba que la niña estaba llorando. O sea, que la ambulancia era... Mira, entonces, I hear you, sister. Sí. No, Es que sabes que el estado de alerta te detona Ya todo. pasaba la ambulancia y yo... y luego tienes un primer hijo. A mí me pasó que Alex dormía de 12 de la noche a 6 de la mañana. No se despertaba. Y llegó Santiago que lloraba y lloraba y lloraba. Y mis tías, vamos a ir. Algo está mal. Ajá. Vamos a llevarlo al doctor. Y yo, no, pero sí come. No. Ya fuimos al doctor, pero al nefrólogo, y me decían, no, mamá llora. Y yo, bueno, ok, está bien. Solo llora el niño, ¿no? O sea, pues sí, aquí lloraban los dos y lloraba yo también. Es que justamente eso te iba a decir. Lloraban los dos y llegó un momento en que yo decía, bueno, Sí, se llora. Todos, es el momento de llorar. Pero ¿sabes qué? Qué importancia para quienes nos escuchen nada más como un punto también. Es que nuestros hijos son un reflejo de cómo está mamá. No podemos que el bebé duerma tranquilo, que no esté ansioso, que no busque pensar, porque hay que acordarnos que cuando nuestros bebés están dentro de nosotros, escuchan nuestro corazón, saben nuestro olor. Entonces, cuando mamá cambia su estado emocional, pues cambia nuestra frecuencia cardíaca, cambia pues nuestro pH, o sea, que cambia nuestro... Entonces nuestros niños, sobre todo para quienes escuchen en un posparto o con bebés muy chiquitos, pues a veces los bebés demandan esta situación de cambio que está teniendo mamá, ¿no? Entonces ahí eso también podría ser otro, como de no lloraba antes de los 3 meses y ahora dicen que las regresiones y no sé qué tanto, ¿no? Pobres cargas que les ponen a los bebés, ya desde que nacen ya traen en su mochila millones de cosas. Pero bueno, yo les diría, escuchen a sus bebés porque es una forma de escucharse también ustedes. Oye, hace rato dijiste algo, otro tipo de terapias. Digo, ya sé que eso va a dar como para otro programa. Pero, exacto. Nos vamos a ir a un retiro con... Exacto, pero hablabas, o sea, constelar, ¿no? Constelar para sanar. Sí, o sea, neta, Fer. O sea, sí es real. Yo lo escucho muchísimo. Yo nunca lo he hecho, pero me llama mucho la atención que cada vez lo escucho más. A ver, creo que como todo en la vida, hay modas, ¿no? La moda de la terapia, la moda de la constelación, la moda de los caballos, la moda de millones de cosas. Y pues en esta vida todo es moda, ¿no? Vamos a como acomodándonos a todo lo que nos gusta y así, porque ahí vamos, ¿no? Como haciendo lo que hizo Juanita, la amiga. Pero hablando en términos neta, como dices, sí creo, o sea, estoy segura, eso hago, que las constelaciones nos permiten verbalizar y visualizar desde un contexto como externo, como diría mi mamá, viendo los toros desde arriba, ¿no? O sea, realmente podemos visualizar parte de nuestra historia y poder verbalizar situaciones que a lo mejor venimos como cargando, pero de alguna otra forma vamos como reprochando. Y sí son momentos fuertes, o sea, sí para constelar tienes que saber que quieres constelar y estar dispuesta a que vamos a abrir ciertas cosas que a lo mejor y no querías, ¿no? Pero constelar, desde mi punto de vista, y lo hago mucho con mis pacientes en sus terapias, creo que nos da un sentido, o sea, un sentido visual y emocional de cómo está nuestra historia. Sí. Bueno, ese ya te vamos a hablar porque vamos a hacer eso. Es lo que te iba a decir. Vamos a comprometer a Fer para que regrese y hagamos ese de la constelada. Oigan, pues, ¿qué creen, chicas? No. Sí. Todas. No. Oigan, se nos está terminando el tiempo. Tenemos que hacer un especial de triple tour. Exacto, pero muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguirte? Y para que sepan de tus cursos, ¿viene algún curso pronto en mayo, en junio que vayas a dar? Pues el taller de Sanando para Crear desde la Mar, desde la herida, lo hago casi cada 2 meses, pero es igual, cuando se inscriben 4 o 5 amigas, se los puedo abrir, perfecto, y hacerlo padre. Y bueno, doy retiros prenatales, donde también podemos sanar desde el embarazo, como empezar a conectar con estos sentidos. Ay, mira, qué padre, te invito. En mi próximo retiro te invito a que des una plática.
Y bueno, estoy en caminando.juntas.mx, ahí me pueden encontrar y justo ahí está el link para conectar con Ali, que es quien puede darles la disponibilidad de la agenda. Perfecto. Oigan, bueno, pues no se olviden de seguirnos, @madretribu, @soyninamx, @carlamama4 y @tatovisual. Nos vemos el próximo martes en un capítulo más. Ay, qué lindo, Fer. Muchas Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Que Me seas encanta. parte de esta tribu de Sí. mamás. Me pongo en la playera. De verdad, amo. Gracias. Tribu, nos vemos la siguiente semana. Les mandamos un besote.